Muy buenas tardes, amada iglesia. Que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor. En esta tarde vamos a continuar con el tema número 11 del libro de Jueces. Y vamos a ver el final de este libro donde hemos aprendido muchísimo y hemos adquirido más conocimiento acerca del obrar de nuestro Dios en el tiempo de los jueces, donde el Señor levantaba un juez para libertar de la opresión al pueblo de Israel, que siempre se apartaba de Dios tras los ídolos y las costumbres de los pueblos que ellos tenían que habitar y tomar como posesión suya. Y vemos cómo acaba este libro, ¿sí? Vemos que termina este libro en una guerra civil entre el mismo pueblo de Dios. Tiempo de anarquía, de confusión, como hoy tiempo vivimos en la iglesia, ¿sí? Porque el mundo se ha metido en la iglesia y como siempre leemos, y es el versículo central de todos los temas del libro de Jueces. Vamos a comenzar leyendo Jueces 17:6. Pero antes vamos a orar, acompáñame. Vamos a orar juntos al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos revele su perfecta voluntad y que podamos conocerlo más a través de la vida y la obra de estos jueces, para no hacer lo que hacía este pueblo rebelde. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas con toda bendición que tienes para nosotros en esta tarde, Señor, que hemos dispuesto para conocerte más, para aprender más de ti, para tomar los buenos y los malos ejemplos que nos has dejado en tu palabra, porque nos has dejado y no has ocultado los hombres, las mujeres, para que tomamos ejemplo de las consecuencias de obedecerte o de desobedecerte, Señor. Por eso te pedimos que nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y nos ayude a hacer tu voluntad, Señor. Porque tus pensamientos para nosotros son de paz, de bienestar y no estar oprimidos, cargados, trabajados, sino que debemos aprender a dejar nuestras cargas y nuestras preocupaciones en ti. Porque tú, Señor, has dicho, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para aquellos que somos tus hijos, tus mandatos no son cargas pesadas, sino son livianas. ¿Por qué? Porque las llevamos junto contigo si tomamos tu yugo, Señor. Tú nos llevas, Señor, y queremos estar asidos de tu mano, agarrados fuerte de tu mano, para no desviarnos, para no naufragar de la fe, Señor. Por eso en el nombre de Jesús bendícenos a través de tu palabra bendita, que es vida, que es alimento para nuestra alma, Señor. Bendice a mis hermanos que van a estar oyendo, que han dispuesto de este tiempo, para que juntos podamos darte gloria, honra y alabanza por medio de ti, por ti y para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a leer nuevamente el versículo central, Jueces 17:6, y dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos cuando se acabó la fe en Dios de los israelitas, también se arruinó su unidad como nación. Si hubieran obedecido a Dios y confiado en Él, el Señor cumpliría sus promesas. Habrían poseído toda la tierra, pero cuando olvidaron incluirlo al Señor en sus vidas, perdieron su propósito y muy pronto, como decimos, cada uno hacía lo que bien le parecía.
cuando dejaron de tener la dirección de Dios, no se volvieron mejores que los malvados pueblos que lo rodeaban. Cuando hicieron sus leyes para su beneficio, establecieron normas por debajo de las normas de Dios. Cuando el creyente deja a Dios fuera de su vida, se sorprenderá al ver lo que es capaz de hacer. Vamos a comenzar Jueces 19, capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, vemos, ¿no?, como leemos en estos versículos, anarquía total, la ausencia total de las normas de autoridad de gobierno, en este caso el de Dios, porque era teocrático. Esta sencilla frase nos muestra la condición de Israel. Dice que hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Aquí vemos que no es el mismo levita que sirvió a Micaías. Y una concubina era un amante, quien tenía como propósito principal dar al hombre placer sexual, traer hijos adicionales y contribuir con más ayuda para la casa. Estas mujeres tenían los deberes de una esposa, pero no los privilegios, ya que estaban legalmente atadas a un hombre, pero ella ni sus hijos tenían derecho de herencia. Sus beneficios eran alimento, vestuario y privilegios maritales, ¿sí? La sociedad en Israel aceptaba que los hombres tuvieran concubinas, pero Dios no. Menos un levita apartado para el servicio a Dios, ¿sí? Segundo versículo dice: y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Vemos que ella lo engañó con otro, se prostituyó contra él, y producto de esto se fue a casa de su padre. Versículo 3 dice: y se levantó su marido. Vemos que después de 4 meses se levantó, ¿no?, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevarla consigo, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Vemos que esta acción ilustra cómo el Señor trata a su esposa infiel, a Israel, como también nos vemos en la vida de Oseas, ¿sí?, del profeta Oseas, que se casó con una mujer adúltera, pero era como ejemplo que Dios usaba de cómo Israel se prostituía con otras naciones. Pero volvamos. Como Jehová socorre a Israel aun cuando el pueblo no clama a Dios ni reconoce su pecado, así también el levita va tras su concubina, va con la intención de hablarle amorosamente, como asimismo el Señor lo hizo una y otra vez con su pueblo infiel. 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro. Esto quiere decir que le dio la bienvenida el padre de la joven y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Probablemente la alegría del suegro era que en vez de rechazar a su hija, la fue a buscar y le agradece por perdonar a su hija. Vemos en el versículo 5: al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, aquí que el día se acaba, duerme aquí,
para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, a unos 10 kilómetros, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estaba ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado de su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Vemos que el levita no quería pasar la noche y buscar alojamiento en una ciudad que no era israelita, porque era un riesgo, y decidió caminar unos kilómetros, 5 kilómetros más, hasta Gabá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Y vemos que se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. En ese tiempo la hospitalidad era una obligación, más aún con israelitas, y más aún con un levita, quien debía ser protegido y sustentado por Israel. Por esta razón ellos fueron a la plaza para ver quién les acogería. Versículo 16 dice: he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo, y al anochecer, el cual era del monte Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Este hombre anciano, que a pesar de su edad debía de trabajar, no era de Israel, no pertenecía a la tribu donde moraba, porque era extranjero. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él le respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Acá habla el levita de la necesidad de hospedaje, ¿no? Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Probablemente al ver la situación del anciano le insiste que no necesita nada, solo un lugar donde pasar la noche. Y el hombre anciano dijo: pase contigo. Esto es el cúmulo de bendiciones de Dios. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, es decir, disfrutando de la comunión, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, que eran hijos de Belial, sodomitas, homosexuales, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado a tu casa, para que lo conozcamos. Vemos el interés era hacia el hombre, que similar a Sodoma, cuando Dios, ¿se acuerdan?, va al rescate de Lot, hombres inmorales, depravados, que quisieron violar a los ángeles del Señor, que fueron a destruir la ciudad y fueron a rescatar a Lot y a su familia. Vemos que los hombres inmorales depravados rodearon la casa con un único objetivo de humillar sexualmente a los hospedados. No eran sin duda todos los hombres de Gabá, como dice la palabra de Sodoma, pero si los benjamitas consentían a estos degenerados entre ellos, esta palabra conocer es tener relaciones sexuales con ellos. Un pueblo que aparentemente tiene paz con Dios tolera esta clase de situaciones, lo que muestra su realidad, que era un pueblo contra Dios, un pueblo sin Dios.
Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no os cometáis este mal. Y vemos, ¿no?, cómo este anciano, ¿no?, trata de hermanos a esta clase de gente, ¿no?, depravada. ¿Cómo van a ser hermanos, no? Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas. Quiere decir, viólenla, fuércenla. El anciano estaba dispuesto a dar a su hija y a la mujer del levita. Y haced con ellas como os bien les parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Vemos qué increíble, este mismo relato ocurrió en Sodoma, en una ciudad que aborrecía a Dios, que se erguía contra Dios, orgullosa, que vivían para quebrantar la ley de Dios de día y de noche. Ahora ocurre lo mismo en Israel mismo. 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó. Quiere decir, el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor. Qué increíble, si prestamos atención en este relato, ¿no? El levita pudo descansar tranquilamente hasta la mañana. Este tenía la conciencia cauterizada, como todo Israel. Era meramente un religioso hipócrita, y vemos que nunca amó a esta mujer, porque la estaban violando toda la noche y él no hizo nada. Y dice que abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Da la impresión que no le importaba mucho lo que le había de ocurrir a esa mujer. Probablemente Israel había llegado a un nivel tan alto de violencia y pecado que ya no les era impresionante nada de lo que pudiera ocurrir. Qué tremendo cuando se llega a ese estado mental. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Vemos que la mujer, luego de ser ultrajada, había alcanzado la casa, pero había perdido la vida en manos de aquellos sádicos. 28. Y le dijo: levántate y vámonos. Vemos que el levita no se muestra ninguna clase de amor o compasión en estas palabras, ¿no? Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y, echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Envió un pedazo de su cuerpo a cada tribu de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni ha visto tal cosa, desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Esto quiere decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Y comenzamos el capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como uno solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Vemos la macabra convocatoria del levita. Encuentra eco en todo Israel. Representantes de todas las tribus asisten a esta reunión en Mizpa, lugar que curiosamente era territorio benjamita, justamente la tribu donde ocurrió el acto macabro. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Vemos que los de Benjamín no sabían de la reunión hasta que llegó este tremendo ejército a su territorio. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. El acusador llamado a declarar.
Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Vemos que el levita omite que la entregó, que la empujó hacia afuera y se desentendió de aquel acto. Solo hace hincapié en que la ultrajaron muchos durante toda la noche hasta matarlo. Versículo 6 dice: entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Vemos que el levita consideró que era la única manera de llamar la atención en todo Israel para hacer justicia. Versículo 7 dice: aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como uno solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Esto es una decisión humana sin consultar a Dios. Una decisión unánime sin Dios, solo acción humana. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10.000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Vemos que un 10% de los hombres del pueblo se ocuparía de las provisiones de los guerreros. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Vemos que 11 tribus contra una guerra civil, Israel contra Israel. Versículo 12 dice: y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos la maldad de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Vemos un corazón endurecido, aunque escuche la verdad, no la acepta. No está dispuesto a bajar y aceptar. La Biblia también los expresa como duros de cerviz, rebeldes, obstinados, gente que no se doblega ante nada ni nadie. Cuello duro, tieso, falto de humildad y sumisión, como muchos hoy en día entre el pueblo de Dios. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir y pelear contra los hijos de Israel. Vemos que Benjamín decidió pelear a favor de los criminales en vez de juzgarlos. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26.000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por 470 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda y un caballo y no erraban. Imagínense esa puntería, ya habían maestros en la honda, tal como David. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400.000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Vemos que los dos ejércitos frente a frente, listos para comenzar la guerra civil en Israel, 400.000 contra 26.000, una increíble diferencia de cantidades de soldados, ¿no? Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron. Recién ahí vemos a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Después que decidieron pelear y ponerse frente a Benjamín, consultaron a Dios, y la consulta no era conocer su voluntad sobre la guerra, sino saber quién de ellos iniciaría la batalla. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá.
Nadie consultó al Señor de cómo actuar, todo hecho de acuerdo al pensamiento humano. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel. El primer fracaso de Israel, los de Benjamín, siendo muchos menos, derribaron a 22.000 hombres. Si Israel hubiera consultado al Señor, hubiéramos visto cómo Dios dictaba cada actuar como lo había hecho antes. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? La derrota previa los lleva a acercarse a Dios, recién ahí. Lo que no habían hecho antes lo hacen ahora haciendo una consulta incluso humilde y sincera. ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subí contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día salieron Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra a otros 18.000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Segunda derrota de Israel en manos de Benjamín. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. El problema, amados, era Dios estaba dispuesto a darles la victoria sobre sus hermanos que habían cometido tan aberrante acto, y lo toleraban y lo justificaban y los defendían. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijos de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Ellos reconocieron que sin Dios eran incapaces de vencer. Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces, pero los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30.000 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante nuestro como antes. Quiere decir, ya los mataremos igual como antes a todos. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los dejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová, escuchá, amado, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada, y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad, y era la señal concretada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos,
Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Se acercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menuá hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres de guerra. 45. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5.000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2.000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron en aquel día, 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada hacia los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado a sí mismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Vemos una destrucción total, los efectos de la terrible violación y asesinato que la tribu de Benjamín se negó a denunciar y aplicar el justo juicio, traspasó a la comunidad completa. Debieron haber entregado a los criminales y haber corregido a la negligencia, pero el pueblo entero decidió defender la maldad hasta este punto. Una guerra por la que fueron destruidas todas las ciudades de Benjamín y todos sus habitantes fueron muertos, dejando una tribu casi extinta. Y así comienza el último capítulo de Jueces 21. Vamos a leer versículo 1, dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa, quiere decir antes de ir a la guerra y producto del acto macabro, habían jurado en la reunión previa a la guerra, diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los hijos de Benjamín por mujer. Vemos que ahora ninguno de ellos podría dar a su hija en matrimonio a uno de la tribu de Benjamín, porque la habían jurado delante del Señor. Quebrantar su juramento era condenado por la ley. Esto hacía imposible rehacer la tribu de Benjamín, de la cual solo quedaron 600 hombres. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Vemos que estaban llorando por sus hermanos. Una vez establecida la disciplina a causa del pecado, comienza ya el deseo de la restauración del pecador. Israel tuvo que levantarse contra uno de sus hermanos, tal como lo hacían contra los cananeos, ya que probablemente las conductas de los benjamitas no diferían en nada a la de los cananeos. Versículo 4 dice: y al siguiente día el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido del campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá a 12.000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y niños. Quiere decir, mátenlos a todos. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón, las casadas o concubinas, mujeres que no sean vírgenes. Eso quería decir. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad
400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Vemos la brutal masacre. Salen de una y entran en otra. Vienen de adorar a Dios y no consultan a Dios la solución al problema de que la tribu de Benjamín no se extinga, ¿no? Ellos determinan por medio de una idea humana, otra vez, ir a un sector de Israel que no había jurado no entregar a sus hijas a los benjamitas y los masacran. Y traen a sus vírgenes solamente, a las doncellas, para que continúe la tribu por ellos casi extinta. Y dice que toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, que estaban refugiados, ¿no?, por miedo, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes de Gala. Mas no les bastaron estas, que eran 400 mujeres, para 600 hombres. Lógicamente no alcanzarían para todos. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto a las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tengan Benjamín herencia los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podremos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, tenemos una idea humana, carnal. En ningún momento han consultado a Dios en cómo restaurar esta tribu. Por eso siempre salen mal las cosas cuando no consultamos a Dios. Y dijeron aquí que cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, la fiesta agrícola, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas a las viñas, y estad atentos cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. ¿Qué vemos acá? Debían de raptar a jovencitas y hacerla su esposa a la fuerza. ¿Es esta una idea de un hijo de Dios? ¿Es una idea pura, santa? ¿Qué idea tan carnal y aberrante como todos los actos que hicieron estos benjamitas, ¿no? Y seguían actuando mal todo Israel. La única manera de que ellos tomaran mujeres para sí sin afectar su voto era que los benjamitas las secuestraran y las hicieran sus mujeres a la fuerza. Y si vinieren, dice el 22 del capítulo 21, si vinieran los padres de ella o sus hermanos a demandarlas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Miren lo que le están diciendo, ¿no? Sean comprensivos, por favor, dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos a Jabes de Galaad, y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no se las entregaron a sus hijas en matrimonio a ellos. Ellos las raptaron y las tomaron a la fuerza. Y vemos la ceguera espiritual que ellos tenían. Estaban tan cegados que no les importaba el destino de sus hijas, no les importaba el voto dado en público de su reputación y el costo de quebrantarlo. Y dice: y los hijos de Benjamín hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, 200, y robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Sorprendente la actuación de Israel para con Benjamín. Tremendo. Este pueblo
que tenía la ley de Dios, pero realmente vivían como si no la conocieran. Primero matan a todas las mujeres de la tribu, ¿no?, de Benjamín. Luego sienten compasión por la tribu. Tercero, como acto de compasión van a un sector y matan a todos los hombres y mujeres no vírgenes y niños y entregan a las mujeres vírgenes para que la tribu no desaparezca. Después calcularon mal y les faltaban 200 mujeres vírgenes. Después urgieron un plan que era contrario al juramento. Ahora recomendaban hacer violencia contra las doncellas, secuestrándolas y apropiándose de ellas, menospreciando el culto al Señor, porque eran doncellas consagradas para darle culto al Señor. Por eso, amados, vemos que todo humano carnal, malo, terrible, vemos algunos actos que nos muestran una aparente cercanía y necesidad de Dios, pero en realidad ellos eran carnales, malévolos y lejanos de la verdad de Dios, corrompidos totalmente por el pecado y por dejarse llevar por los pueblos que estaban alrededor de ellos, que ellos debieron tomar posesión y matarlos. Ellos los dejaron y se fueron haciendo a las costumbres, como pasa, como muchos que están dentro de la iglesia toman a la iglesia como un club social, un centro de fomento, y no dejan, están en contra de la disciplina, están en contra de que se predique sobre el arrepentimiento de los pecados, sobre la santidad. Juzgan a los pastores que queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos corregir, porque el Señor nos demanda a cuidar la grey, a apacentar su grey, porque daremos cuenta delante de Dios sobre cómo llevamos a la grey. Y muchos actúan como estos benjamitas y todo el pueblo de Israel, hacen actos aberrantes y uno tiene que tener compasión, debe entender sus excusas. Dice: entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Vemos que se fueron todos en paz. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Amada iglesia, Jueces concluye con una nota deprimente. Sin embargo, poco después del periodo de los jueces, Jehová escogerá a un pastor, quien será el rey justo de Israel. Por medio de él cada quien hará lo que agrada a Jehová, porque la ley divina será escrita en su corazón. Esa es la esperanza, no solamente para Israel, sino para todo el mundo descarriado de hoy en día. La mayor lección de este libro es que no sigamos apoyándonos en nuestras propias habilidades, no te apoyes en tu propia prudencia, en tus ideas, tu sabiduría humana. No sea que Dios te limite a eso solamente, en lugar de permitir que su sabiduría y poder se manifiesten por medio de ti. Amado, amada, rehúsa a reaccionar impulsivamente. No dudes de la dirección del Señor. Nuestras habilidades y talentos están corrompidos por el pecado y deben ser regenerados por el Espíritu Santo para que sean agradables a Dios y útiles para la obra. Luchemos contra el pecado que nos asedia. Hebreos 12, 1, 2, para terminar, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
tomemos, amados, los buenos ejemplos que hemos visto en este libro y en toda la Escritura, porque son para que nosotros estemos firmes en la fe, esperando la venida de nuestro Señor, esperando sus promesas, sabiendo que el Señor está al lado, acompañándonos a través de su Espíritu Santo, de aquellos que le aman y le obedecen. Que tenemos libertad de entrar en su presencia si le amamos y le honramos con nuestra vida. El Señor Jesús dijo: si me aman, obedezcan mi palabra. ¿Por qué Dios, como decíamos, Dios nos mostró estos ejemplos en la Escritura? No ocultó el pecado de adulterio de David, no ocultó a estos hombres que pecaron, porque son para que aprendamos a depender solamente de Dios, porque solamente el Señor, a través de su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, nos guía por sus sendas, por los caminos que debemos andar, que Él nos trazó. Por eso, amados, oremos por esta palabra contundente, precisa, certera, como siempre es la palabra de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque nos das entendimiento y nos haces entender, Señor, que nosotros debemos ser luz en medio del mundo que está en tinieblas, que no nos debemos asociar, que no debemos hacer compañía ni sociedad con las personas perdidas, con las personas que te rechazan, que no podemos concordar con el mundo, Señor, porque si no seríamos enemigos tuyos, Señor. Y solo queremos agradarte a ti, Señor. Queremos que tú nos llames tus amigos, pero tú nos has dejado tu palabra para que la obedezcamos, Señor. Ayúdanos y fortalécenos a través de tu Espíritu Santo para hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en la iglesia, Señor. Que estemos solícitos en guardar la unidad del cuerpo de Cristo, porque tú has amado a tu iglesia, la cuidas y la estás preparando para tu venida, Señor. Por eso que cada uno de nosotros estemos solícitos en guardar la unidad del cuerpo, que no entremos en murmuraciones, en divisiones, en pleitos, en contiendas, que son frutos de la carnalidad humana, diabólica, perversa, y de personas que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo. Nosotros, como nacidos de nuevo, tenemos que buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Porque solamente delante de ti, en tu presencia, estará el limpio de manos y el puro de corazón, el íntegro, el varón íntegro. Señor, perdona nuestros pecados si hemos cometido muchos de estos pecados, Señor. Te pedimos perdón, límpianos de nuestra maldad, Señor. Y sabemos que tú eres fiel y justo en perdonarnos si los confesamos nuestros pecados delante de ti, si los reconocemos y cambiamos de rumbo. No vivir en el pecado, sino vivir para ti, buscando la santidad. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos que están oyendo, bendigas su vida, su familia, que ellos sigan meditando en tus palabras, que son vida,
son espíritu, son verdad, que realmente puedan reconocerte como su Señor, su Dios, y que sin ti nada somos. Necesitamos de ti para hacer tu voluntad. Señor, te ruego que bendigas a mis hermanos amados hasta el domingo que viene, y luego, dentro de 15 días, vamos a ver la última clase que se titula El último juez, porque hoy terminamos el libro, pero vamos a conocer la historia del último juez de Israel. Señor, te damos gracias, bendigo a mis hermanos y que tu paz esté con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, amado, amada iglesia del Señor. Prepárate, santificate, purificate, busca al Señor mientras pueda ser hallado, porque el Señor viene pronto. Dios te bendiga, gracias por apartar este tiempo para meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.